Hola, hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y comparto con ustedes este espacio todas las semanas para educarles, darles tips, darles herramientas y abrirles un poco el conocimiento hacia una nueva forma de vivir, a donde ustedes puedan tomar mejores decisiones, puedan implementar nuevos hábitos que definitivamente les sirva para estar más pendientes de ustedes mismos, para responsabilizarse de su salud, para buscar cómo ser más activo en esta parte de generar bienestar y plenitud. El día de hoy vamos a tener un tema que me han pedido muchísimo, sobre todo porque ustedes saben que les platico bastante sobre la resistencia a la insulina, sobre los alimentos que suben la insulina, sobre que si los niveles de insulina están altos pues se acumula más grasa y pues bueno, hablamos de condiciones metabólicas, hablamos de sobrepeso, de obesidad, hemos hablado de condiciones patológicas como el cáncer. A veces les menciono que también las alteraciones en la insulina tienen que ver con otro tipo de enfermedades y pues por eso me parece importante que arranquemos por lo básico y es hablar de qué es la insulina, sobre todo porque he tenido la oportunidad de tener en la consulta como diabetólogo a personas que se aplican insulina porque tienen diabetes y tienen miedo de que la insulina les cause daño por todas las cosas negativas que se hablan de ellas. Entonces, tenemos que arrancar por el principio. Ustedes saben que yo parto de los ecos. Eduquemos, generemos conciencia, creemos salud. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, hoy vamos a tener un pequeño revisión de lo que es la insulina. La insulina es una hormona y hablamos de hormonas a un conjunto de proteínas que se generan en un órgano o en una glándula y que ejercen una función a larga distancia. Ellas salen a la sangre y van y en diferentes órganos tienen una función y eso es a lo que denominamos hormona. La insulina se produce en una glándula que es el páncreas. El páncreas es una glándula que nosotros tenemos a nivel abdominal en la parte media hacia la parte de atrás posterior. Y pues es un órgano súper importante porque tiene dos funciones grandes. Una función es participar en la digestión. El páncreas se encarga de producir amilasas, lipasas, que son enzimas que ayudan a digerir las grasas y los carbohidratos, pero también tiene una parte endocrina o una parte de producción de hormonas y produce dos hormonas principalmente, el glucagón y la insulina. Estas dos hormonas son bastante interesantes porque se producen en el mismo órgano, pero tienen dos funciones contrarias o antagónicas. La insulina se encarga de disminuir los niveles en sangre, mientras el glucagón se encarga de aumentar los niveles en sangre. Entonces, ¿por qué es tan importante la insulina? Pues bueno, porque la insulina tiene una participación enorme en el metabolismo y está realmente relacionada con el metabolismo de lo que son los carbohidratos y lo que son las proteínas. Cuando nosotros ingerimos cualquiera de estos grupos de alimentación, desde que nosotros nos colocamos un alimento en la boca, desde las papilas gustativas se comienzan a generar señales al cerebro para activar los procesos digestivos y para activar al cuerpo diciéndole esténse preparados que vienen proteínas, grasas, carbohidratos y entonces el cuerpo se encarga de generar las sustancias necesarias para poder metabolizar y poder aprovechar y hacer uso de esa materia prima que nos está entrando a través de los alimentos. En el proceso absortivo, que es a nivel del intestino y en el duodeno, se produce un estímulo bien importante que es el que realmente le avisa al páncreas y le dice ahí te va carbohidrato, estate preparado y comienza a producir insulina. De manera que cuando la glucosa, ya los carbohidratos se fragmentaron en moléculas más pequeñas y queda libre la glucosa, esa glucosa se absorbe del intestino hacia la sangre y quedando en la sangre tiene que ser utilizada por los diferentes órganos. La insulina es sumamente importante porque la insulina actúa como una llave a nivel celular, a nivel de los músculos, a nivel del hígado y a nivel del tejido adiposo. Ella llega, abre una puerta y la glucosa puede entrar desde la sangre a la parte interna de la célula y la célula comienza con los procesos metabólicos para esa glucosa convertirla en energía. También a veces parte de esa glucosa, cerca de un 20%, se almacena sobre todo en los músculos y en el hígado en forma de un almacén que se llama glucógeno, que es como una reserva energética que vamos a tener
para que cuando nosotros no comamos, el cuerpo se va a encargar de mover esta reserva a través del glucagón, que es la hormona que les decía que hacía lo contrario, y este glucagón lo que hace es sacar este glucógeno y esta glucosa que está ahí almacenada desde el músculo y el hígado hacia la sangre para que el cuerpo tenga niveles de glucosa estables y pueda hacer sus funciones. El cerebro necesita de esa glucosa, nuestro corazón, nuestros músculos, los músculos respiratorios, por ejemplo, eso es lo que ocurre cuando nosotros dormimos, cenamos, esa cena se aprovecha en las primeras 2-3 horas, pero se almacenó una parte, y para la madrugada donde nosotros estamos dormidos, pero nuestro cuerpo necesita energía para ese funcionamiento, así estemos en descanso, pues definitivamente aquí es donde entra esa movilización de glucosa de los almacenes para la sangre y poder mantener el equilibrio. En condiciones normales nosotros comemos el carbohidrato, entonces esta insulina hace que el músculo pueda captar la glucosa y esta glucosa se quema o se almacena. Sin embargo, vemos cómo nosotros, o me oyen ustedes hablar mucho y ven que mucha gente platica acerca de lo de la famosa resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina como un factor determinante de muchos problemas de salud como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la prediabetes, la hipertensión, los problemas de infarto, los problemas de trombosis, los problemas de ovario poliquístico, problemas de acné, entre otros. Entonces, toda esta resistencia a la insulina, ¿a qué se refiere? Precisamente cuando hemos tenido una vida desordenada, donde hemos saturado nuestro sistema de carbohidratos y de azúcares, este funcionamiento del transporte de la glucosa de la sangre al músculo está dañado y la glucosa se comienza a quedar en la sangre y comienzan a elevarse los niveles de azúcar. Y secundariamente a esto, el páncreas entonces comienza a producir más insulina, y la resistencia a la insulina, curiosamente, es la incapacidad de la insulina para hacer su acción, pero lo que ocurre es que hay niveles altos de insulina secundarios a esta condición. Estos niveles altos de insulina lo que hacen es ver qué hacer con ese exceso de glucosa que está quedando libre, y lo que comenzamos es a convertirla en grasa. En grasa, en triglicéridos que se almacenan en el hígado, grasas que se almacenan en el tejido adiposo, y el tejido adiposo comienza a tomar estos azúcares y a convertirlos en grasa, y por eso es que comienza a hacerse más grande y el compartimiento grasoso se hace más grande, y esto es lo que además genera la obesidad, el sobrepeso y una cantidad de desórdenes a nivel metabólico y endocrino que finalmente deterioran nuestra salud. Entonces la insulina alta y elevada es la que se encarga de esa adiposidad, de esa acumulación de grasa, de la acumulación de grasa a nivel de perímetro abdominal, y esto se genera con la famosa resistencia a la insulina, que además se produjo por desorden de balance y falta de equilibrio con una alimentación y un estilo de vida saludable, y nos saturamos, realmente nos saturamos de azúcares, de carbohidrato, y el cuerpo comienza a funcionar de forma inapropiada. Cuando ustedes logran entender que esta es la función de la insulina y que tenemos como un trastorno grande y principal esta resistencia a la insulina, pues nos damos cuenta por qué la alimentación y el estilo de vida saludable es básico para el control de todas estas alteraciones metabólicas. Sin embargo, pasa algo curioso, porque yo les estoy diciendo que esta insulina es definitivamente necesaria para que nosotros podamos obtener energía. Y la energía para nosotros es fundamental para poder movernos, para que nuestros músculos se puedan contraer, para poder pensar, para hacer todas nuestras labores y poder cumplir con todas nuestras funciones. Pero como les decía en estos días, bueno es culantro, pero no tanto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la insulina tiene que estar en ciertos niveles, en ciertos rangos, pero cuando esa insulina está muy por encima comenzamos a tener trastornos. Hay algo que me gusta mencionar, y es lo que ocurre con las personas que tienen, por ejemplo, diabetes tipo 2. Las personas que tienen diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente, generalmente de un 100% de pacientes diabéticos, cerca del 90-95% es diabético tipo 2 y solamente un 5% es diabético tipo 1.
Esta diabetes tipo 2 es la que está en este momento rompiendo y batiendo récord a nivel mundial, porque encontramos incluso diabéticos tipo 2 desde la infancia y desde la adolescencia. Cuando yo estudié medicina, la diabetes tipo 2 se describía como una condición para mayores de 40 a 50 años. Sin embargo, ahorita tenemos niños y adolescentes con diabetes tipo 2 secundarios a un estilo de vida totalmente inapropiado, desbalanceado, que nos saca del equilibrio y sobre todo asociado a la gran cantidad de químicos, preservantes, colorantes, azúcares, carbohidratos y grasas inflamatorias. Entonces, con todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta que la resistencia a la insulina pues determina un montón de enfermedades, pero por otro lado yo les estoy hablando de ese 5% de pacientes que tienen diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene un comportamiento totalmente diferente. En la diabetes tipo 1 las células del páncreas que producen insulina se fundieron, se dañaron. Es un proceso autoinmune. Hubo una respuesta alterada a nivel inmunológico en nuestro cuerpo y generamos anticuerpos que dañaron las células beta, que son las encargadas de producir la insulina. En ese contexto, las personas diabéticas tipo 1 necesitan aplicarse y usar insulina externa sintética. Y esto lo menciono porque me he encontrado con casos de personas que oyen que la insulina elevada es dañina, pero las personas con diabetes tipo 1 necesitan la insulina porque no la producen, pero lo importante es que sepan que las personas con diabetes tipo 1 tienen que tener una dieta muy balanceada, una dieta muy equilibrada, un equilibrio entre lo que comen y la actividad física para utilizar solamente la cantidad necesaria de insulina para poder procesar los alimentos que consumen, obtener energía. No es aplicarme más insulina para poder seguir comiendo mal, desordenado y comiendo lo que no debo. Entonces, básicamente la insulina sintética lo que nos va a permitir es tener ese equilibrio y esa sustancia que nos hace falta para poder obtener la energía que necesitamos para funcionar adecuadamente. Regresando a la resistencia a la insulina y a todo este compromiso de insulina alta y de mal procesamiento de la insulina, esta es a la que yo hago más referencia cuando hablamos de patologías y alteraciones. La insulina elevada que se produce de forma anormal por un desequilibrio previo que generamos con un mal estilo de vida está asociada, como les decía, a problemas metabólicos, a infartos, a trombosis, a ovario poliquístico, a acné, a alteraciones emocionales como la ansiedad, y también hay descritas en la literatura que la hiperinsulinemia está marcando el paso en deterioro cognitivo, en daño neuronal, asociándose a demencias y a problemas tipo Alzheimer. Con todo esto, también tenemos que darnos cuenta que últimos estudios han mencionado que la insulina como una hormona anabólica, como una hormona que estimula el crecimiento de ciertos tejidos, tiene influencia en ciertos tipos de cáncer. Se ha encontrado asociación en cáncer de mama, en cáncer de colon, en cáncer de páncreas y en cáncer de próstata. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque niveles altos de insulina pueden generar alteraciones, no ser los causantes número uno, pero sí ser un factor a tener en cuenta para el desarrollo de enfermedades tan importantes como el cáncer. ¿Por qué me parece importante que ustedes tengan conocimiento de esto? Porque cuando conocemos realmente cuál es el metabolismo de nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo es necesario tener un balance y tener un equilibrio para tener nuestra insulina en niveles normales y poder gozar de salud y poder prevenir condiciones metabólicas, condiciones inflamatorias y situaciones hasta como el cáncer, pues vale la pena que nosotros nos interesemos en aprender cómo mantener esta insulina en niveles normales. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una vida saludable enfocándonos en esos 4 pilares fundamentales. Tener una alimentación balanceada, una alimentación completa donde tengamos una muy buena cantidad de proteínas, donde nuestros carbohidratos fundamentalmente vengan de los vegetales, de las ensaladas, del color, donde tengamos un uso de carbohidratos tipo almidonosos, cereales o granos, buscando siempre los de mejor calidad y utilizando las mejores proporciones, donde tengamos orden con nuestra comida sin excedernos en el picoteo, donde evitemos químicos, preservantes, colorantes que logren mantener nuestra flora intestinal
para poder mantener nuestra flora intestinal en óptimas condiciones y nuestro epitelio intestinal, y de esta manera no favorecer la resistencia a la insulina. Igualmente que busquemos cómo hacer actividad física, fortalecer nuestra masa muscular, estar activos, asegurar un buen sueño y controlar los niveles de cortisol. Cuando estamos estresados, el cortisol es otra hormona que se genera en la suprarrenal, y esta hormona facilita de forma secundaria que se eleven los niveles de insulina. Tener niveles de insulina óptimos es necesario. Existen mediciones en el laboratorio para nosotros poderla cuantificar. En ayunas el nivel debe estar entre 5 y 30, pero es ideal tenerlo de la mitad del rango hacia abajo. Yo trato de que mis pacientes se me muevan con niveles de insulina en ayunas menores de 12-10. También podemos hacer pruebas dinámicas en donde se estimula el páncreas para ver qué respuesta tiene en la producción de insulina con cargas de glucosa. Estas son exámenes que se solicitan ya un poco más especializados, que hay que saber interpretar, pero lo más importante que quiero que se lleven el día de hoy es que la insulina es una hormona muy importante que cuando tenemos un estilo de vida saludable se mantiene en niveles óptimos y que facilita nuestros procesos metabólicos, pero cuando perdemos el control, perdemos el equilibrio, eleva sus niveles y genera un combo de enfermedades que ninguna es graciosa y ninguna nos va a permitir tener la calidad de vida y el tipo de vida que queremos tener. Es importante que también entendamos que las personas con diabetes tipo 1 necesitan aplicarse la insulina en las cantidades adecuadas para tener una vida saludable, equilibrada entre actividad física, alimentación y unidades de insulina, para que el metabolismo funcione de manera óptima y que realmente estemos saludables. Si el contenido de este video les gustó, les invito a compartirlo con sus amigos en WhatsApp. Los invitan también a que formen parte del canal. Igualmente les agradezco muchísimo darle like al canal, suscribirse al canal Vida Sana con Paula Andrea en YouTube, y pues bueno, activar la campanita para que todas las semanas reciban el nuevo video que preparo con muchísimo cariño para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bye.